¿La madre más cruel? En 1984, Diane Downs, madre de 3 hijos pequeños, fue sentenciada a prisión de por vida, más otros 50 años, acusada por homicidio en primer grado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué llevó a Diane a quitarle la vida a alguien más? ¿Quién fue su víctima? Bueno, Diane Downs era descrita por sus padres como loca por los chicos, y a la edad de 16 años ya estaba viviendo con Steve Downs, a quien juró que le sería leal. Irónicamente, fue expulsada de su escuela por comportamiento promiscuo, ya que mientras su pareja Steve se iba a trabajar a la marina, Diane se veía con otros muchachos. Tras esa expulsión, Steve y Diane se casaron y tuvieron 2 hijas, Christy en 1973 y Cheryl en 1974. Como la pareja se la pasaba peleando, Steve decidió hacerse una vasectomía para no tener más hijos. Pero esto no detuvo a Diane de tener un tercer hijo en 1979 llamado Stephen Daniels. ¿Cómo pasó esto? Bueno, pues Diane engañó a Steve con uno de sus compañeros de trabajo. Diane tenía hijos no porque le importara ser madre, sino porque era un medio perfecto para manipular la situación. A pesar de que ya era obvio que lo engañaba, Steve Downs trató de quedarse con Diane por el bien de sus hijos, pero no pudo soportar mucho más y en 1980 terminaron divorciados. Aunque Steve aún visitaba a sus hijos y ayudaba con sus gastos, Diane sentía la presión de mantenerlos y en 1981 comenzó a salir con un hombre de negocios llamado Robert Nick. La relación duró unos meses, pero Nick eventualmente terminó con ella, y en entrevistas contó que lo hizo porque sentía que Diane era demasiado intensa y que no le gustaban ninguna clase de niños, y por lo tanto no le agradaban los niños de Diane. Tras la ruptura, Diane se sentía destruida y comenzó a generar un ardiente resentimiento contra sus hijos. Los culpaba de que la hubieran dejado. Diane seguía obsesionada con Robert, le escribía cartas durante meses, años, pero él le dejó en claro que no quería nada más con ella, que era definitivo. A menudo, los niños eran dejados solos en casa por días enteros, dejando a Christy, la hija mayor, a cargo. Ella en una ocasión contó a sus vecinos que tenía miedo de estar cerca de su madre. En 1983, de noche, Diane los recogió de la casa de un vecino en su auto y tomó la carretera. Según ella, ya todos los niños estaban dormidos en la parte de atrás. De pronto, ve a este hombre parado en medio de la autopista haciéndole señas para que se detuviera. Eran las 10 de la noche. Estaba sola y con niños, pero aún así se bajó a hablar con el hombre. Diane lo describe como un extraño de pelo tupido. De repente sacó un arma y exigió las llaves del auto y le dispara a Diane en su brazo izquierdo. También le disparó a sus hijos, que seguían en el auto. Diane finge arrojarlas a las plantas al lado de la autopista. El extraño cae en su engaño y va a buscar las llaves. A ella le da tiempo de meterse en el auto de nuevo e irse. Al menos eso fue lo que Diane dijo que pasó. Diane conduce al hospital y para cuando llega, Cheryl, de 7 años, ya perdió la vida y los otros 2 niños tienen heridas horriblemente graves. El personal del hospital estaba sorprendido. Diane no mostraba ninguna emoción al ser interrogada de lo sucedido. No parecía estar preocupada por sus hijos, pero sí porque su auto estuviera manchado de sangre. Además, notaron que tenía una toalla amarrada a su superficial disparo en el brazo, pero no había hecho ningún esfuerzo por ayudar a las heridas de sus hijos. Cuando le dijeron que Cheryl había fallecido, lo aceptó de inmediato y se vio aliviada. Cuando le dijeron que el disparo a su hijo Stephen había dado en la espina dorsal, dejándolo inválido, su sorpresa fue que pensó que le habían disparado en el corazón. Y Christy, la hija mayor, había quedado con un derrame cerebral, por lo que su conciencia iba y venía, desmayándose todo el tiempo. Cuando la policía empezó a investigar, también sintieron una extraña sensación hacia Diane. Para empezar, ella decía que después del accidente había conducido como loca al hospital. Sin embargo, había un testigo, un conductor que había estado detrás de Diane, que afirmó que conducía tan lento que tuvo que darle la vuelta para avanzar a un ritmo normal. Después, pidieron a Diane actuar todo el suceso frente a cámaras y se le veía sonriendo, tranquila y peinándose para la toma. También su historia comenzaba a perder sentido, ya que había dicho que le habían disparado en el brazo mientras ella estaba fuera del auto, pero había mucha sangre del lado izquierdo del asiento del conductor. Si los niños les habían disparado en los asientos de detrás del pasajero y a ella afuera del auto en la carretera, ¿cómo había llegado esa sangre ahí? Dijo que no era dueña de ningún arma, pero fue desmentida por Steve, que sabía que tenía pistolas, munición y rifles desde antes que terminaran su relación. También encontraron su diario, donde hablaba obsesivamente de Robert Nick,
el hombre que la abandonó y le dedicaba poemas, razón por la que comenzaron a darse cuenta que Diane había tratado de deshacerse de sus hijos porque ella sentía que le detenían de obtener amor. En las salas de interrogación, Diane seguía cometiendo errores, ya que cambiaba una y otra vez su historia, llegando a decir que ahora eran 2 asesinos y que uno incluso la conocía. Pero cuando le pidieron nombres se enojó y dejó la habitación. Para ese punto ya nadie le creía nada y todos querían que fuera arrestada, pero aún faltaba un poco más de evidencia. When I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. Christy, la hija mayor, la sobreviviente, empezaba a enfrentar lo sucedido, el trauma, con ayuda de terapia. Su terapeuta hacía un ejercicio con ella donde le pedía anotar el nombre del culpable en un papel y luego arrojarlo al fuego. Esto con la intención de que en algún punto Christy se sintiera con la confianza de no quemar el papel y decirles la verdad. Llegó el día. Christy no quiso quemar el papel, lo entregó a su terapeuta y en este se leía como culpable mi mamá. Esto ya fue suficiente para culpar a Diane Downs y sentenciarla. En corte, Diane seguía teniendo esta actitud relajada y extraña. Disfrutaba de la atención de los medios mientras se le condenaba, y como patadas de ahogado, usó de nuevo su viejo truco. Se embarazó una vez más, esperando así recibir un mejor trato en corte y en prisión. Simpatía por ser madre. Por suerte, Christy se armó de valor y testificó contra su madre en juicio, y ahí se especificó que primero le disparó a su hermano menor Stephen, que dejó inválido. Luego a su hermana Cheryl, que falleció, y Christy trató de escapar, pero también la fulminó y finalmente vio cómo su madre tomaba la pistola y se disparaba a ella misma en el brazo. Esto, junto con las demás pruebas, fue suficiente para condenarla de por vida más 50 años. A Diane no le parecía muy bien, así que tras 4 años de cárcel trató de escaparse en 1987, pero fue encontrada y reducida a una cárcel de máxima seguridad, donde sigue afirmando hasta la fecha que es inocente. Por suerte para Christy y Stephen, fueron adoptados por uno de los perseguidores de la infame Diane, y actualmente viven una vida tranquila. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Esperabas que la historia acabara así? Gracias por ver el video. Ya sabes que yo soy el Pister y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Bye bye.